Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Hoy me gustaría hablarles de un pasaje que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 5. Pero antes me gustaría ponerles un poco en contexto de la situación que ocurría. Antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese a esta tierra para liberarnos de la esclavitud del pecado, pues ya Dios había estado mostrando cómo era la situación de lo que ellos tenían que hacer, de qué manera podían acercarse a Dios para que les fuesen perdonados sus pecados. Es así como en el libro de Éxodo se comienza con mucho detalle. Dios comienza a hablarle al pueblo de qué cosas debían hacer y cómo lo debían hacer. Me refiero al libro de Éxodo, capítulo 19. Y comienza el versículo 1 diciendo que los israelitas habían llegado al desierto del Sinaí, frente al monte. Y esto había ocurrido 3 meses después de haber salido o haber sido liberados de Egipto. Es allí donde, una vez establecido, Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios, para tener un encuentro personal con Él. Y es en este momento en el que Dios le dice, dale un mensaje al pueblo. Dice así, si ahora ustedes me son del todo obedientes, dice el Señor, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Qué privilegio. Ya Dios estaba pensando la manera de cómo el pueblo podía ser perdonado de sus pecados, siendo obedientes. Así que Moisés baja del monte y se reúne con los ancianos, con el pueblo, y les dice el mensaje que Dios le había dado. El pueblo, todos, decidieron obedecer todo lo que el Señor les ordenara y cumplir con todo lo que Él les dijese. Así que Moisés vuelve al monte y le comunica a Dios la decisión del pueblo, y Dios le dice, consagra a mi pueblo y dile que estaré a la vista de todo el pueblo, pero que no se acerquen mucho para verme, porque no quiero que muchos de ustedes pierdan la vida. Porque dice Éxodo 19:22, porque hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse o purificarse para que no mueran. Es así como el pueblo decide seguir adelante en obedecer todo lo que Dios les dijese para que Dios perdonara sus pecados. Y entonces Dios comienza a dar una serie de instrucciones de cómo debían comportarse, les da leyes, les dice cómo debe ser el santuario, cada estructura las detalla con sus medidas, con las telas, con el material con que debían ser fabricados, los utensilios que iban a ser utilizados dentro del santuario. Y es así como Dios pone en personas específicas del pueblo para que tengan esa sabiduría que Dios le dio para que fabricaran todo conforme a lo que Dios había pedido. Es así como tardan años. Dios describe también incluso cómo serían las vestiduras que llevarían sus sacerdotes, aquellos que estarían en el santuario ofreciendo sacrificios y holocaustos para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y en el capítulo de Éxodo, versículo 28, le dice Dios a Moisés, haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
de entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. ¡Qué privilegio! El Señor había escogido de entre su pueblo tan grande, como era el pueblo de Israel, pues escogió a Aarón y sus descendientes para que fuesen sus sacerdotes. Y es así como Dios también, pensando en ellos, en ese trabajo, esa función tan importante que iban a desarrollar, como es hacer sacrificios por todo el pueblo, incluso por ellos mismos, delante de la presencia de Dios en un santuario santo. Y es como Dios le especifica, mira, van a llevar unas vestiduras sagradas. ¿Y eso qué va a hacer? Les va a conferir honra y dignidad delante del pueblo de Dios. Además, también Dios piensa en un detalle, como un sello grabado hecho de oro puro, donde Aarón llevaría sobre su turbante cuando esté ministrando en la presencia de Dios dentro del santuario. Y esa placa lo que tendría que decir a modo de sello es consagrado al Señor. ¿Esto quería? Pues que cuando Aarón se acercase al santuario a ofrecer sacrificio para que Dios perdone la desobediencia del pueblo, Dios leería en su frente consagrado a Dios y recordaría que allí está Aarón como sacerdote para ofrecer sacrificios y Dios perdonar los pecados del pueblo. Así que no solamente Dios se deleita en dar detalles de todas estas cosas, de cómo deberían ser todo el santuario, los utensilios, las vestimentas, cómo se prepararía el incienso, cómo se prepararía el aceite, todos los detalles que irían dentro del santuario. Así que Moisés comienza a recolectar de todo el pueblo todo este material que Jehová requería para su fabricación y luego habla con aquellos que Dios había puesto sabiduría para que lo fabricaran, lo confeccionaran, con cada milímetro que ellos debían fabricarlo, cada detalle. Así que al octavo día, después de que ya estaba todo listo, Moisés comienza a organizar el santuario, comienza la ordenación sacerdotal. Y es cuando en Levítico 9, capítulo 9, versículo 23, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión e hicieron el primer sacrificio, aquello que tanto anhelaban, que Dios estuviese acompañando a su pueblo, que cada pecado que pudieran haber cometido, pudieran llevarlo delante de la presencia de Aarón y de sus hijos, y que los sacrificios que ellos ofrecieran delante de la presencia de Dios en el santuario, hecho como Dios había ordenado, fuese acepto por Dios y pudieran ser sus pecados perdonados. ¡Qué magnífico! Estaban contentos. Y después que Aarón hizo este primer sacrificio, estaban agradecidos, porque de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Así que el pueblo, al ver esto, ver cómo la presencia de Dios había consumido todo el sacrificio, entendían que Dios les perdonaba todos sus pecados. Así que el pueblo estaba gozoso, estaba con mucho júbilo, y esto les llevaba a poner su rostro en tierra, agradecidos al Señor. Y es aquí donde comienza nuestro pasaje de esta mañana. El libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 5. Y dice, así comienza este pasaje. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomando cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer. No lo hicieron como Dios lo había ordenado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Seguidamente Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí
manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Dicho en otras palabras, quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Eso es lo que el Señor quería con estos sacrificios. Entonces Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Y al terminar mi lectura me preguntaba: ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué Dios, en vez de consumir las ofrendas de Nadab y Abiú como lo hizo con las ofrendas de Aarón, por qué los consumió a ellos? Y no fue sino hasta proseguir mi lectura hasta más adelante que me di cuenta, porque Dios mismo en su omnisciencia se lo dijo personalmente a Aarón. Y dice Levítico capítulo 10 versículo 9. Desde el versículo 8. El Señor le dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Fíjense, ellos debían obedecer, no tomar ninguna clase de licor antes de entrar a ofrecer sacrificio. Era una preparación importante la que ellos tenían que hacer antes de ofrecer los sacrificios. Así que debían hacer esto para que tuviesen dos cosas: distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo agradable a Dios y lo que no le agradaba, y también para enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les había mandado con el ejemplo. Qué interesante. Así que después que Dios había dado a lo largo de tanto tiempo, tanto detalle acerca de cómo quería su santuario, los utensilios, el incienso, cómo iba a estar formado, la estructura, las medidas de cada una, el color de las telas y qué tipo de tela y de piel iban a llevar, pues resulta de que comienza Moisés a organizar el santuario una vez que ya tienen todo el material y los utensilios fabricados. Comienza Moisés a montar al detalle tal cual como Dios se lo había descrito. El pueblo estaría expectante, esperando a que Moisés terminara toda esa organización para poder comenzar con los sacrificios y que sus pecados podían ser perdonados gracias a ese sacerdote que iba a ser de interceder delante de la presencia de Dios por ellos. Así que después, al octavo día que Moisés termina de hacer toda esta organización del santuario con todos sus utensilios, comienza y llama a Aarón para que haga ese primer sacrificio por el pueblo, con tanto detalle que Dios le había dicho cómo debía hacer ese sacrificio. Aarón lo realiza. La presencia de Dios es la que llega como a la mirada de todos. Todos deseaban que esto ocurriese, que Dios, la presencia de Dios estuviese con ellos. Así que Dios se presenta y consume todo el sacrificio que había ofrecido Aarón. El pueblo estaba contento. Era lo que el pueblo esperaba, que Dios les perdonara. Sabían que eran pecadores, que desobedecían al igual que nosotros, el pueblo de Dios actualmente. Así que ese pueblo de Israel estaba contento. No tenían otra manera sino de expresar su alegría
que alababan a Dios. Todos el pueblo estaba alabando a Dios y cayeron postrados de rostro en tierra. Qué bonito, un pueblo de rodillas, un pueblo que se ve perdonado, un pueblo agradecido de que Dios le perdone. Así como nosotros el día de hoy, también nosotros necesitamos de esa misericordia de Dios, de que perdone cada uno de esos pecados que nosotros cometemos, que nos esforzamos, y es verdad, como pueblo para ser agradable delante de su presencia, pero no conseguiremos esa perfección hasta que estemos delante de la presencia de Dios. Así que cada día el pueblo de Dios, a día de hoy, también busca en la presencia de Dios para ser perdonado. ¿Y cómo lo hace? Confesando cada uno de esos pecados cada día y ponernos en paz con Dios. Pero en estos versículos que hemos leído, es importante cómo Dios, después de que se ha hecho todo ese detalle de cada utensilio del santuario, de cómo debían vestirse los sacerdotes, cómo debían ser ungidos, se hace el sacrificio y el pueblo está jubiloso, alegre, contento, postrado en tierra de que Dios había aceptado ese sacrificio. Entran en escena Nadab y Abiú. Y entonces ellos entran después de ser ungidos con las vestiduras santas, con el óleo santo. Entran después con esa expectativa que tenía el pueblo esperando que continuara ese deleite de sacrificios y que Dios los perdonara. Entran Nadab y Abiú con el incensario en mano a ofrecer sacrificio, ese incienso agradable a Dios. Pero como están borrachos, no hacen el incienso como Dios lo había ordenado en el libro de Éxodo capítulo 38, capítulo 30, versículos 34 al 38. Imagínense, el pueblo se quedaría aterrado. El pueblo no consumió el incienso que exponían delante de la presencia de Dios, Nadab y Abiú, sino que Dios los consumió a ellos. Imagínense el temor que tuvo que haber sentido el pueblo de aquello. Yo me imagino que se quedaron que no entendían tampoco qué es lo que había pasado. Si todo venía bien, Dios había aceptado el sacrificio de Aarón, ¿por qué ha consumido a Nadab y Abiú? Posteriormente, el Señor mismo habla con Aarón y le explica que no es posible que delante de la presencia de Dios sus sacerdotes consumieran alcohol. ¡Qué tremendo! ¡Qué duro para Aarón! El primer día en que ofrecen sacrificios a Dios y sus hijos también y son consumidos por la santidad de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué duro! ¡Qué duro como padre, como sacerdote! Y tener que mantenerse siguiendo todo lo que Dios había ordenado en ese rito que debían continuar, porque eran sacerdotes escogidos y apartados para Dios, estaban consagrados a Dios, debían ser purificados antes de entrar al santuario para que pudiera Dios aceptar tal cual como Él lo había ordenado. ¡Qué tremendo! ¡Qué duro! Nosotros no somos mejores que Nadab y Abiú. Pero esto me lleva al pasaje de Romanos, capítulo 3, versículos 22 al 25, que dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Esto lo dice el libro de Romanos, una vez que Jesús ha venido a esta tierra para entregar su vida para el perdón de pecados de todo su pueblo, de todo el pueblo que le acepta, que le cree. Y continúa diciendo: mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos los que han pecado y están privados de la gloria de Dios, por pecadores, pero por su gracia,
son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Ahora aquí es importante saber si tú crees en ese sacrificio magnífico que realizó nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre, para perdonarnos de nuestros pecados, para liberarnos de esa esclavitud del pecado que nos acecha. Es mediante esa sangre derramada en la cruz del Calvario que Dios nos acepta como limpios, purificados de todo pecado. Es importante que ahora meditemos en nuestra vida. ¿Hemos nosotros aceptado ese sacrificio? ¿Lo has hecho? ¿Crees que ese sacrificio es hecho para perdonar nuestros pecados? ¿Lo aceptas? Es por gracia y por fe que lo recibimos. No somos mejores que Nadab y Abiú, pero tenemos ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, para que nadie se pierda en la inmundicia del pecado y sean condenados eternamente. Tenemos una oportunidad, la oportunidad de aceptar ese sacrificio y hallar gracia delante de Dios, porque nos ve a través de ese sacrificio que ha hecho Jesús. No somos mejores que Nadab y Abiú, pero tenemos la oportunidad que ellos también pudieron tener en su momento, si hubiesen sido obedientes en lo que Dios había demandado de ellos. Espero que nos quedemos todos meditando en esa oportunidad magnífica y ser agradecidos por ese sacrificio que solamente la sangre de Jesús pudo haber hecho una vez y para siempre. Me despido hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.